No salgo tan golpeado. Buenas tardes, magistrada, magistrado, buenas tardes, representantes de los medios de comunicación, al personal de este tribunal que siempre nos acompaña en nuestras sesiones públicas, ciudadanas, ciudadanos que siguen nuestra señal a través de internet y así como también en las redes sociales que manejamos en este tribunal. Vamos a dar inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo cual solicito a la licenciada Beatriz Adriana Jasso Hernández, secretaria general de Acuerdos, que proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los asuntos a tratar. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente. Le informo, llegado a constar que además de usted se encuentran presentes la magistrada electoral Yolida Bella Alvarado de la Cruz y el magistrado electoral Rigoberto Riley Mata Villanueva. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 4 juicios ciudadanos, cuyos datos de identificación, nombre de las y los actores, así como de las autoridades responsables, quedaron precisados en los avisos correspondientes fijados en los estrados y publicados en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta ciudadano presidente. Gracias, secretaria general de Acuerdos. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Si estamos de acuerdo, manifestémoslo de la forma acostumbrada. Magistrado presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria general de Acuerdos. En consecuencia, se concede el uso de la voz al juez instructor licenciado Ramón Guzmán Vidal para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios ciudadanos 85 y 94 del año en curso. Buenas tardes, con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta de forma conjunta y en síntesis con los proyectos elaborados por la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales 85 y 94 de este año. El primer juicio fue promovido por un candidato que impugna la elección de la delegación municipal de Villachontalpa, Huimanguillo, Tabasco, celebrada el 28 de abril. En cuanto al agravio relativo a que la mesa receptora de votos permitió votar a personas quienes no presentaron su credencial de elector, así como que elaboró la lista de votantes en otro lugar, se estima infundado, debido a que el actor no demostró con algún medio de prueba que ello haya sucedido el día de la jornada electoral. Por el contrario, de las constancias de autos no se advierte que hayan votado personas sin credencial, ni tampoco que la lista de votantes se elaboró en un lugar distinto. Por lo que hace al otro agravio consistente en que no se permitió a los representantes de la fórmula el acceso a la casilla, así como contar y firmar las boletas, también se considera infundado, toda vez que se demostró que el promovente tuvo a 2 representantes, por lo que cada uno de ellos actuó y tuvo acceso a una de las 2 mesas receptoras instaladas en el casino de la citada villa. Y por lo que hace a que no se le permitió contar y firmar las boletas, por así haberse acordado previamente en la coordinación de agencias y delegaciones del ente municipal, al respecto, se acreditó que lo que se firmó por los candidatos ante esa coordinación fue el pacto de civilidad, del que no se desprende tal derecho o requisito, máxime que tampoco la ley orgánica y la convocatoria correspondiente así lo dispuso. Con relación a que durante el día de la votación los empleados del ente municipal compraron votos ofreciendo la cantidad de 200 pesos autorizados por una regidora, por lo que se entregaron boletas ya marcadas a favor del candidato electo, la ponente estima infundado dicho agravio, ante la falta de medios probatorios de la parte actora, quien incumplió con la carga probatoria consistente en el que afirma está obligado a probar, pues las constancias de autos no dan cuenta de esos hechos ocurrieron. Finalmente, por lo que hace a la causal genérica de nulidad de casilla, en la que entre otras irregularidades el actor refiere la falta de escrutinio y cómputo debido al desorden que hubo al juntar las 2 mesas receptoras, en el proyecto se considera no configurada la causal, en virtud que en autos obran las 2 actas de escrutinio y cómputo, siendo que únicamente en la primera se asentaron los resultados de la elección, lo cual concuerda con las boletas extraídas de ambas urnas, así como el número total de votantes que acudieron el día de la jornada electoral.
Por esas y otras razones que se exponen en el proyecto, se propone confirmar la elección controvertida y a la fórmula ganadora. Seguidamente doy cuenta con el proyecto elaborado en el juicio 94, promovido por los integrantes de una fórmula de candidatos registrados, quienes al impugnar ante este tribunal solicitan una nueva elección, no por usos y costumbres, sino por urnas. Al estimar que el día de la jornada electoral, la mesa receptora de votos la anuló, no declarándose un ganador. Dicha pretensión la magistrada ponente estima improcedente, toda vez que del análisis de las constancias de autos se demostró que la elección se llevó a cabo por filas conforme a los usos y costumbres de la colonia San Juan del Centro Integrador Ignacio Zaragoza del municipio de Centla, Tabasco. Y si bien los actores para demostrar que se anuló la elección por los integrantes de la mesa receptora de votos a través de un video, dicha probanza, al desahogarse y valorarse como una prueba técnica, no fue suficiente para acreditarlo. Por el contrario, en los autos del expediente que obra el acta circunstanciada de la jornada electoral, de la que se desprenden los resultados de la votación, así como al candidato ganador, misma que contiene la firma de todos los representantes de cada candidato registrado. Además del informe rendido por los funcionarios municipales que conformaron la mesa receptora, quienes narran las circunstancias en que se desarrolló la votación y las presiones de las que fueron objeto, lo que ocurrió una vez que ya se conocían los resultados de la votación y al ganador, lográndose emitir el acta final correspondiente. Por esa y otras razones que se exponen en el proyecto, se estima debe confirmarse la validez de la elección impugnada y al candidato ganador. Es la cuenta, señora magistrada y señores magistrados. Gracias, ciudadano juez, ciudadana magistrada, señor magistrado. Se encuentra en nuestra consideración los proyectos que ya fueron mencionados en la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, podemos hacerlo en este momento. Si tiene el uso de la voz, la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Gracias, presidente. Magistrado, muy buenas tardes a todas y a todos. Solamente voy a hacer referencia al uno de los proyectos que estoy sometiendo a la consideración de este honorable pleno y que tiene que ver con el juicio para la protección de los derechos político-electorales 94 del presente año y relativo a la colonia San Juan del municipio de Centla, Tabasco. Como se ha mencionado en la cuenta, en esta elección los actores vienen haciendo algunos planteamientos que ameritó que en primer lugar estableciéramos cuál era la pretensión que tenían al momento de presentar su medio de impugnación, puesto que en su escrito inicial de demanda solamente aludían a que solicitaban que se convocara a nuevas elecciones en razón de que habían sido anuladas por la mesa receptora el día que se llevó a cabo la jornada electoral. Esto es el primer planteamiento que nos hacen en su escrito inicial de demanda y también nos anexan para acreditar su dicho un video. Pero también en este escrito de demanda hacen alusión a que con anterioridad, es decir, el 12 de mayo del presente año, habían solicitado al Ayuntamiento de Centla, Tabasco, la nulidad de la elección, haciendo ver ciertas irregularidades que habían acontecido el día de la jornada electoral. Entonces, en primer lugar, ¿qué advertimos? Que por una parte en su escrito inicial aluden que esa elección había sido anulada por la mesa receptora de votos y por lo tanto debía convocarse a una nueva elección, y por otra parte nos remitían a un escrito que habían presentado con anterioridad el mismo día de la jornada electoral, donde hacían patentes ciertas irregularidades que habían acontecido y que desde su óptica de acreditarse pues podrían dar motivo a una nulidad de una elección. Con la finalidad de no incurrir en una incongruencia interna de la sentencia, pero además garantizar el derecho de los actores y pues cumplir con lo mandatado en la jurisprudencia de la Sala Superior, que establece que los agravios pueden encontrarse en cualquier parte del escrito inicial,
lo que se determina en el proyecto es, en primer término, establecer que la pretensión a la que nos vamos a acoger en primer término va a ser a constatar si efectivamente en el caso particular hubo o no una declaratoria de nulidad de esa elección, lo que daría motivo a convocar a nuevas elecciones. Y solo para el caso de que esto no fuera acreditado, entonces este tribunal tendría que analizar el escrito de fecha 12 de mayo, donde se hicieron planteamientos de irregularidades y verificar si éstas tendrían la suficiencia y además habían sido demostradas para poder declarar la nulidad. Esto me parece importante de destacarlo porque sí fue pues un elemento importante para poder proceder al estudio de las pretensiones de los actores. Dicho esto, en el proyecto y en torno a la primera pretensión, que es la convocatoria para una nueva elección, partiendo de la premisa que se había anulado esta, lo que se propone pues es desestimar los argumentos vertidos por los actores, puesto que si bien ellos refieren y exhiben un video donde aluden a que la mesa receptora el día de la jornada hizo la declaratoria de nulidad de esa elección, contrario a lo que ellos manifiestan y una vez desahogada esta prueba, solamente nosotros podemos advertir que se aprecian 4 personas del sexo masculino, 2 de ellos respondiendo preguntas y se escucha un grupo de personas que cuestionan el resultado de la elección. Y hay voces aisladas que señalan, se firmó el acta, a nadie, si nadie quiso firmar. Posteriormente se escuchan voces que dicen se anuló la elección, otra voz que dice sí se anuló la elección, cállense señoras, se anuló la elección, y hay partes inclusive que no se pueden percibir realmente qué es lo que se expresa en este video. ¿Qué podemos advertir? En primer lugar, que se trata de una prueba técnica que no tiene el valor probatorio suficiente para poder demostrar que una elección fue anulada por los representantes del ayuntamiento que integraron la mesa receptora de votos. Pero en segundo lugar, también en el proyecto se plantea de que estos no tendrían, aún en el supuesto sin conceder que así hubiese sido, ellos no tenían la facultad para hacer ninguna declaratoria de nulidad, pues recordemos que conforme a la ley orgánica y a las diversas disposiciones legales, quien tiene la facultad de declarar la validez o no de una elección, de una delegación, es el cabildo del ayuntamiento. Y en todo caso, si se cuestiona esta validez, un órgano jurisdiccional como el Tribunal Electoral de Tabasco, quien en todo caso podría determinar la nulidad de la misma. Entonces, bajo esos argumentos, no queda demostrado que con ese medio de prueba pudiera decirse que se llevó a cabo una nulidad de esa elección. Máxime que tenemos en autos el acta circunstanciada de la asamblea, porque también cabe destacar que esta elección se llevó a cabo mediante usos y costumbres, que el método aprobado fue el de filas. Entonces, aquí podemos observar que en esta acta circunstanciada se detalla cada uno de los actos celebrados por la mesa receptora y por las personas que acudieron, en la cual se llevó a cabo la elección conforme estaba acordado, y Juan Dionisio Hernández obtuvo 189 votos y Guadalupe Chablé Galmiche 174. Esta acta está debidamente firmada por todas y todos los representantes de las fórmulas de los candidatos y tampoco en el presente juicio fue cuestionada, puesto que si bien el actor refería que sus representantes no la habían firmado, lo cierto es que obran las firmas de los mismos plasmadas en esta acta circunstanciada. Inclusive, para mayor seguridad, este órgano jurisdiccional en la etapa de substanciación le dio vista a la parte actora con este documento para efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniera.
puesto que si sostenía el primer argumento respecto que no había sido firmado y el ayuntamiento exhibía un documento firmado por sus representantes, pudiera tener la oportunidad de objetarlo, cuestionar las firmas y pues este órgano poder establecerlo conducente. Pero no fue así, no obstante que se les dio la vista conducente, no manifestaron nada en relación a esta documental, a la cual al ser pública, pues tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios de Impugnación de Tabasco. Cabe mencionar, y ya para cerrar este punto respecto a la nulidad alegada por los actores, tampoco quiero dejar pasar el hecho de que también fue allegado por parte del ayuntamiento a este tribunal un escrito que dirigieron los representantes del ayuntamiento y que fungieron en la mesa receptora el día 12 de mayo, en el cual narran las circunstancias de las cuales fueron objetos. Ellos que señalan que ese día se presentaron, que llevaron a cabo la elección, que se formaron las filas para efectos de realizar la votación y que una vez que se hizo el conteo de cuántos votos correspondía a cada candidato y se determinó quién había obtenido la mayoría de votos, las personas que no habían sido favorecidas empezaron a gritar, a empujar, a agredirlos verbalmente, a amenazarlos, que si no, inclusive hablan de palabras obscenas, de agresiones, y que inclusive refieren que tenían armas blancas y que los amenazaron y los estaban grabando, que si ellos no decían que esa elección quedaba anulada, les iban a echar fuego. Refieren los funcionarios que ante esa situación optaron por llamar a seguridad pública para que los apoyaran y los pudieran dejar libres pues de esa situación que estaban viviendo al momento que estaban en el día de la jornada electoral, y fue así como ellos pudieron salir de la comunidad y pues llevarse consigo pues toda también la documentación que se había elaborado oportunamente. ¿Qué nos lleva a concluir todo esto? Que en base al caudal probatorio que tenemos en autos, existen las evidencias documentales en las cuales se llevó a cabo la jornada electoral, en la cual se plasmaron los resultados, que fue debidamente firmada por los representantes y que esto no es susceptible de ser desvirtuado simplemente por un video, que es una prueba técnica cuyo valor probatorio solamente es indiciario, pero que además está cuestionada la forma de la obtención, puesto que los mismos representantes de la mesa receptora aluden a que fueron presionados, intimidados, inclusive agredidos de manera física y obligados a emitir una, pues no puedo decir declaratoria, sino simplemente a emitir una manifestación que, reitero, de aún haberse llevado a cabo, no tiene la validez y la suficiencia legal para efectos de declarar la nulidad de una elección. Esto es por la parte relativa a la premisa de una elección que se señalaba había sido anulada. Y por último, en el proyecto, lo único que se hace para efectos de garantizar los derechos de los actores y ser exhaustivo en el estudio de los agravios, pues es analizar un escrito del 12 de mayo donde hacen valer ciertas irregularidades que desde su punto de vista pudieran generar la nulidad de esa elección. Solamente por poner un ejemplo, que uno de los representantes del opositor no estaba sentado en las actas de registro, el cual presentó un escrito que correspondía al formato respectivo. Así como estas, se hacen valer 4 incidencias más que no fueron demostradas en autos por los actores. No hay ninguna prueba más que la del video, en la cual se pueda tener por ciertos los argumentos que no se esgrimen y que aluden como irregularidades graves en esta elección. Por lo tanto, al no haberse demostrado y no cumplir los actores con la carga de la prueba, lo que se propone en el acuerdo es desestimar estos argumentos y, en consecuencia, al no haber probado sus pretensiones,
confirmar la elección de la delegación municipal de la colonia San Juan del municipio de Centla, Tabasco. Por mi parte sería todo, magistrado presidente. Señor magistrado, muchas gracias. Gracias, señora magistrada. Bien, al no existir alguna otra intervención, solicito a la Secretaría General de Acuerdos que tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Es mi consulta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. La propuesta. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Comparto el proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 85 del año 2019 se resuelve, único, se confirma la elección celebrada en la Villa Chontalpa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, así como a la fórmula electa encabezada por Domitilo García Rivera por las razones expuestas en esta ejecutoria. En cuanto al juicio ciudadano 94 de este año, se resuelve, primero, al ser improcedente la pretensión de los promoventes, se confirma la validez de la elección celebrada en la colonia San Juan del Centro Integrador Ignacio Zaragoza de Centla, Tabasco, así como a la fórmula electa encabezada por Juan Dionisio Hernández por las razones expuestas en esta ejecutoria. Segundo, se requiere al síndico de Hacienda del Honorable Ayuntamiento de Centla, Tabasco, para que en un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, dé respuesta a la solicitud planteada por los actores en su escrito de 17 de mayo del presente año. Dando continuidad al orden del día, se concede el uso de la voz a la jueza instructora maestra Alejandra Castillo Ollosa, quien dará cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que en mi calidad de ponente propongo en el juicio ciudadano 83 y 84 del 2019 acumulados. Buenas tardes, con su autorización, señor presidente, señora y señor magistrados. Doy cuenta al Pleno con la propuesta que presenta el magistrado ponente Jorge Montaño Ventura en el juicio ciudadano número 84, acumulado al diverso 83 de 2019, promovidos por los ciudadanos Rafaela Sarao Pérez, Leticia Peralta Ríos, Rafael Hernández Morales y Aarón Reyes Rebolledo, candidatos a delegados municipales, propietarios y suplentes respectivamente del poblado Bernet, tercera sección del municipio de Macuspana, Tabasco, para impugnar los resultados del acta de escrutinio y cómputo de la citada elección celebrada el 5 de mayo de este año. En primer término, la parte actora se adolece de propaganda política, actos publicitarios y proselitismo, señalando que 3 de mayo a las 11 horas, en la calle principal cerca de la Iglesia Católica del poblado Bernet, tercera sección, circulaba un pochimóvil color rojo perteneciente a la ruta de Villa Benito Juárez, el cual era conducido por una persona del sexo masculino, mismo que tenía en la parte de arriba 2 bocinas, mediante el cual venía invitando a los ciudadanos para que votaran el 5 de mayo por la fórmula integrada por Marco Antonio Montero Félix y Arturo Ballesteros Pérez, además que ofrecían viviendas dignas y gratuitas, siendo que las campañas se habían suspendido desde el día jueves, violando con ello lo establecido en la base 17, fracción primera de la convocatoria aprobada por el Cabildo. En este tenor se puede llegar a la conclusión que los actores en ningún momento proporcionaron los elementos necesarios para que las pruebas técnicas que ofrecieron, consistentes en fotografías, se les otorgue el valor deseado. Esto en razón de que en su demanda solo se limitan a realizar diversas manifestaciones generalizadas sin especificar o precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, aunado a que no acompañan con otro medio de prueba con el cual se puedan manipular y perfeccionar lo que pretenden demostrar, aunado a que la carga de la prueba recae en el aportante, por lo cual es evidente que los medios antes descritos no cuentan con el mínimo valor indiciario. Por otra parte, los recurrentes se inconforman con la indebida actuación de la mesa receptora. Esto porque no obstante que les hicieron saber las irregularidades que se estaban cometiendo por parte de quien resultó ganador de la elección, los funcionarios se negaron a dar fe de los hechos. De igual forma, se adolecen que la autoridad responsable no recabó la firma de los votantes, violando la base 5 del instrumento convocante. Al respecto,
no les asiste la razón a los actores en virtud que el legislador dejó libre la posibilidad de que los electores pudieran o no firmar el listado de personas que acudieron a votar que le corresponde elaborar a los integrantes de la mesa receptora. Esto es, no resulta obligatorio para la autoridad responsable que recabe la firma de cada votante, por lo que esa autoridad jurisdiccional no puede exigir a la responsable las multicitadas firmas, en razón que la ley que regula los procesos de elección de delegados municipales no lo establece así. Esto debido a que resulta insuficiente el hecho que suficiente el hecho de que se encuentre estampado en el listado de votantes el nombre del ciudadano y que presente su credencial de elector, porque con ello se acredita que quienes acudieron a votar son mayores de edad y radican en la comunidad, requisitos esenciales que se encuentran previstos en la Ley Orgánica Municipal. En cuanto a que no se tomaron en cuenta las irregularidades que hicieron del conocimiento de la mesa receptora, en constancia se observa que lejos de asistirle la razón a los promoventes, se encuentran agregados 2 escritos de incidentes, con lo que se puede considerar que la responsable sí recibió inconformidades. En lo que respecta al error en el escrutinio y cómputo de los votos, es oportuno precisar que no existió el error alegado, ya que la cantidad de boletas extraídas de la urna coincide con el total de votantes y la votación emitida, esto es 634, no existiendo boletas sobrantes porque todas fueron utilizadas. Referente al acarreo de votantes, este hecho no se encuentra acreditado con ningún medio de prueba, razón por la cual lo procedente es desestimar tales manifestaciones. Por estas y otras consideraciones que se plasman en el proyecto, se propone confirmar la elección de delegado del poblado Bernet, tercera sección del municipio de Macuspana, Tabasco. Es cuanto, señora y señores magistrados. Gracias, ciudadana jueza. Ciudadano magistrada, ciudadano magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del cual ya se ha dado cuenta. Si alguno desea hacer uso de la voz, podemos hacerlo en este momento. Bien, si no hay intervención por parte de la ciudadana magistrada o del ciudadano magistrado, voy a solicitar a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación que corresponde. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la cuenta. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Premio propuesto. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 83 y 84 del año 2019 acumulado se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del expediente TET-JDC-84-2019 al diverso TET-JDC-83-2019 por ser el que primero se interpuso. Segundo, se confirma la elección de delegado municipal de Poblado Bernet, tercera sección del municipio de Macuspana, Tabasco, celebrada el día 5 de mayo del presente año. Los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la citada elección y la aprobación de resultados, declaración de validez y reconocimiento del triunfo al ciudadano Marco Antonio Montero Félix. Una vez que han sido agotados los puntos enlistados en el orden del día, ciudadana magistrada, señor magistrado, medios de comunicación y público en general, siendo las 15:20 del día 4 de julio del año 2019, damos por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha, por lo cual agradecemos su presencia y que pasen muy buenas tardes.